Muy buen día, compañeros. Hoy tenemos el siguiente ejercicio. Una muestra pesa en su estado húmedo 105 gramos y en estado seco 87 gramos. Si su volumen es de 72 centímetros cúbicos y la gravedad específica es de 2.65, calcular el peso específico seco, el porcentaje de humedad, el índice de vacíos, el peso específico total y el grado de saturación. Primero ubiquemos los datos, los cuales nos van a ayudar a ver qué fórmula podemos utilizar. Ok, tenemos los siguientes datos. El peso total, que es 105 gramos, el peso del suelo, que es 87 gramos, el volumen total, que es de 72 centímetros cúbicos, la gravedad específica, que es de 2.65, y también tenemos otro dato importante, donde el peso específico del agua va a ser igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Eso debemos recordarlo siempre que trabajemos en gramos y en centímetros cúbicos. Primero comenzaremos con lo más importante, a despejar los valores que podemos considerar importantes. Sabemos que el volumen del agua va a ser igual, que el peso del agua va a ser igual al peso total menos el peso del suelo. Entonces ubicamos la siguiente fórmula, donde el peso del agua es igual al peso total menos el peso del suelo. Y solo reemplazamos, donde el peso del agua es igual a 105 gramos menos 87 gramos, donde el peso del agua va a ser igual a 18 gramos. 18 gramos. Ok. Una vez obtenido eso, ya sabemos que el porcentaje de humedad es la relación entre el peso del agua y el peso del suelo. Entonces solo reemplazamos. Ahí sabemos el porcentaje de humedad es igual al volumen del agua sobre el volumen del suelo. Y solo reemplazamos. Aquí ponemos 18 gramos dividido para 87 gramos. Donde el porcentaje de humedad va a ser igual a 20.7%. Sabemos que este resultado lo multiplicamos por 100 para que salga un porcentaje. Ok, tenemos el primer resultado. Ya sabemos que aquí va a dar 20.7% el porcentaje de humedad. Ahora nos centraremos al índice de vacíos. Ok, para saber qué fórmula tenemos que utilizar en el índice de vacíos, podemos deducir que con esto de parte de aquí nos dan volúmenes. Si nos dan volúmenes, sabemos que el índice de vacíos es la relación del volumen de vacío sobre el volumen de sólido. Pero tenemos una faltante. No tenemos ninguno de los dos volúmenes, pero tenemos el volumen total. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, tenemos la siguiente relación, donde gravedad específica va a ser igual a, correcto, al peso específico del suelo sobre el peso específico del agua. Bien, pero no nos dice mucho esta relación. Lo siguiente que tenemos que hacer es recordar todavía más. Sabemos que el peso específico del suelo tiene que salir de alguna parte. Bueno, utilicemos la siguiente relación, donde el peso del suelo va a ser igual a qué relación, al peso específico por el volumen total. Entonces sería peso específico del suelo por el volumen del suelo. Aquí se me hizo un lapsus brutus. Ok, tenemos que pasar a sustituir esta parte de aquí, despejar el peso específico del suelo, donde el peso específico del suelo va a ser igual a gravedad específica al peso específico del suelo sobre el volumen del suelo. Y eso pasamos a reemplazar aquí por el peso específico del suelo. Y decimos que la gravedad específica va a ser igual al peso del suelo sobre el volumen del suelo multiplicado por el peso específico del agua. Correcto, hasta ahí está muy comprendido, ¿verdad? Lo único que pasé a hacer es a reemplazar el peso específico del suelo. Bien, tenemos el peso específico del agua, tenemos tenemos el peso específico del agua y tenemos el peso del suelo y tenemos también la gravedad específica. Aquí lo único que tenemos que hacer es pasar esto a multiplicar, y como esto está pasando a multiplicar, pasa a dividir. Y decimos que el peso específico del suelo, el volumen del suelo, aquí me equivoqué, lo siento, el volumen del suelo va a ser igual al peso del suelo
sobre el peso específico del agua multiplicado por la gravedad específica. Y aquí lo único que tenemos que hacer es dar valores, donde el volumen del suelo va a ser igual al peso del suelo desde 87 gramos. Todo esto, como ya sabemos que el peso específico del agua va a ser igual a 1, aquí ponemos 1 multiplicado por, ¿cuánto es el valor de la gravedad específica? Es de 2.65. Y pasamos solo a meter los datos en la calculadora para que nos dé un valor más exacto, el cual es de 32.83 centímetros cúbicos. 32.83 centímetros cúbicos. Bien, ya tenemos el peso total y el peso del suelo. ¿Qué debemos hacer? Debemos exactamente restar. Ya sabemos nosotros que el peso total es igual al peso del suelo más al volumen del suelo más el volumen de vacíos. Y pasamos a despejar el volumen de vacíos. El volumen de vacíos va a ser igual al volumen total menos el volumen del suelo. Y pasamos a dar valores. El volumen total de 72 centímetros cúbicos menos 32.83 centímetros cúbicos. Ok, aquí nos va a dar un volumen de vacíos de 39.17. Volumen de vacíos es igual a 39.17 centímetros cúbicos. Bien, ya tenemos el volumen de vacío y el volumen del sólido. ¿Qué nos falta hacer? Una división. Exacto, hagámoslo en la siguiente hoja. Bien, tenemos la siguiente fórmula, donde el índice de vacíos era igual al volumen de vacío sobre el volumen del sólido. Espero que hayan copiado los datos anteriores para que podamos resolver o continuar resolviendo. Bien, solo pasamos a sustituir los valores que ya obtuvimos. Sabemos que el volumen del vacíos era a 39.17 dividido para 32.83. Y el índice de vacío nos va a quedar a 1.19 adimensional. Ok, tenemos ya dos valores encontrados. Espérenme para enderezar un poco esto que está torcidísimo, lo siento. Ok, ya encontramos dos valores de 5 exactamente. Lo único que nos falta aquí es el peso específico total y el peso específico seco y el grado de saturación. Recordemos nuevamente y lo utilizamos en una fórmula anterior. ¿A qué era el peso específico total? ¿O el peso específico de cualquier objeto? Exacto, era la relación entre su volumen, entre su peso y su volumen. Si en cambio este es total y este es total, tenemos todo lo que necesitamos. Sabemos que el volumen total es de 105 gramos y el peso total es igual a 105 gramos y el volumen total es de 72 centímetros cúbicos. Lo único que pasamos a hacer aquí es a reemplazar, donde el peso específico total va a ser igual a 105 gramos dividido para 72 centímetros cúbicos y nos va a dar el peso específico total, el cual es de 1.46 gramos sobre centímetros cúbicos. 1.46 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, ya tenemos aquí tres valores de 5. 1.46 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora vamos con el peso específico seco. Bueno, ustedes también dirán, bueno, podemos representar el peso del suelo sobre el volumen del suelo. Error. El volumen del suelo también presenta un volumen de vacíos, el cual está impregnado, así como el peso del suelo, el cual presenta un porcentaje de humedad. Así que no podemos utilizar esa fórmula porque nos va a arrojar un valor que no es correcto. Si revisamos nuestro formulario tenemos la siguiente fórmula, donde el peso específico seco es igual a la gravedad específica multiplicada por el peso específico del agua, todo esto dividido para 1 más el índice de vacíos. Esta fórmula es correcta, ya que aquí no presenta ni humedad, pero sí representa una relación de vacíos, lo cual sí influye en el peso específico seco, porque puede contener aire, y eso no afecta a la humedad. Ok, continuando con esta explicación, lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar términos,
Tenemos el índice vacío, tenemos la gravedad específica y tenemos el peso específico del agua. Lo único que pasaríamos a hacer es a reemplazar términos, donde el peso específico seco es igual a 2.65 dividido, ya que sabemos que el peso específico del agua es igual a 1, dividido para 1 más 1.19 y nos va a dar el peso específico seco, que nos dará un valor de 1.21 gramos sobre centímetros cúbicos, 1.21 gramos sobre centímetros cúbicos. Y tenemos aquí el último tema, que es la saturación. La saturación es el volumen del agua sobre el volumen del vacío. Ok, podemos resolverlo también así, pero podemos practicarlo de otra manera, utilizando la fórmula que encontramos anteriormente, la fórmula general, la cual es muy utilizada. Nos dice que donde S o el grado de saturación multiplicada por el índice de vacíos es igual al porcentaje de humedad multiplicada por la gravedad específica. Tenemos estos tres temas, estos tres puntos. Lo único que pasaríamos a hacer es a despejar la saturación, donde la saturación va a ser igual a W por GS o humedad por gravedad específica dividido para el índice de vacíos. Y sabemos que tenemos todos estos valores. Aquí tenemos que era 20.7, pero podemos expresarlo como 0.2007 multiplicado por 2.65 y todo esto dividido para 1.19. El valor que nos dará una vez utilizada nuestra calculadora, ya que es la manera más eficiente para que nos dé valores más exactos, es de 46.1%. Lo multiplicamos por 100 porque ya que es un grado de saturación, donde el valor es de 46.1% de grado de saturación. Bueno, este es el ejercicio por el día de hoy. En días siguientes haremos muchos más ejercicios. Recuerden que en la parte del primer comentario hay más ejercicios y también hay una guía de geotecnia y mecánica de suelos totalmente gratuita para que la puedan descargar y así juntos aprender. Les agradezco su atención y que sigan estudiando. Adiós.